El aire estaba impregnado de nostalgia mientras caminaba por el pasillo principal de la escuela, con cada paso resonando suavemente contra el piso de madera gastada, como si el tiempo mismo le hiciera un guiño. Las paredes, adornadas con murales descoloridos y fotografías de generaciones pasadas, parecían susurrarle historias olvidadas, fragmentos de recuerdos que se entrelazaban con los suyos propios. Podía distinguir con claridad los dibujos infantiles que alguna vez él mismo había hecho, apenas perceptibles entre la capa de polvo y la pintura que el tiempo había dejado. Cada rincón evocaba memorias que se resistían a desaparecer, el patio donde jugaba al fútbol con sus amigos hasta que los gritos de la maestra los llamaban de vuelta al aula, la biblioteca repleta de libros que abrían puertas a mundos imposibles, y aquel salón de clases donde su maestra lo alentaba con palabras llenas de ternura y firmeza. Caminaba despacio, casi con reverencia, porque sentía que cada paso lo acercaba no solo al pasado, sino también a la esencia de quien había sido. Recordaba la textura áspera de los pupitres, el eco de sus risas mezclado con el golpeteo de los lápices sobre el papel, y la sensación de asombro que le provocaba aprender algo nuevo cada día. Miraba los pasillos, con sus paredes manchadas de crayón y sus pizarras aún marcadas con restos de tiza, y se permitió sonreír. A pesar de los años y de los cambios que la escuela había experimentado, para él todo seguía intacto en su memoria, como si aquel lugar hubiera sido congelado en el tiempo. Sentía una calidez interna al recordar cómo los pequeños logros de cada día, desde aprender a escribir correctamente hasta ganar un partido de fútbol improvisado, le habían dado una sensación de orgullo y pertenencia que todavía lo acompañaba. Al llegar a la entrada del patio, detuvo sus pasos por un momento. Observó los árboles que habían crecido junto a la cancha y los bancos que parecían testigos silenciosos de 1000 conversaciones y confidencias. En ese instante, se permitió cerrar los ojos y dejar que los recuerdos fluyeran libres, la sensación del viento en la cara mientras corría, las risas compartidas con sus amigos, los secretos susurrados bajo la sombra de un viejo roble. Recordó a su mejor amigo, que siempre encontraba la manera de hacerlo reír incluso en los días más difíciles, y a la chica que le dedicaba sonrisas tímidas que él guardaba celosamente en su memoria. Cada imagen venía acompañada de un olor, un sonido, un sabor, y él se dio cuenta de que aquel lugar no era solo un edificio, sino un mosaico de emociones, un escenario donde había vivido sus primeros sueños y aprendido lecciones que aún moldeaban su carácter. Se acercó lentamente a la entrada del salón de clases que había ocupado durante tantos años. La puerta, ligeramente chirriante, parecía invitarlo a entrar y revivir los momentos de su niñez. Al tocar el pomo, recordó cómo su corazón solía latir con fuerza los primeros días de clase, mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido. Adentro, los pupitres alineados evocaban la rutina diaria, los ejercicios que completaba con esfuerzo, los exámenes que a veces lo hacían suspirar y las conversaciones llenas de curiosidad con compañeros que compartían sus mismas inquietudes. La maestra, con su voz paciente y cálida, se le apareció en la memoria una y otra vez, recordándole la importancia de la perseverancia y de creer en sí mismo, incluso cuando el mundo parecía decir lo contrario. Mientras caminaba por el pasillo, su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y melancolía. Se dio cuenta de que, a pesar de los logros materiales y del éxito que había alcanzado en el mundo exterior, ninguna riqueza podía compararse con la felicidad pura de aquellos días, con la sensación de seguridad y pertenencia que solo la escuela le había dado. Cada objeto, cada rincón, parecía contarle una historia propia, y él escuchaba atento, como si quisiera grabar de nuevo cada detalle en su memoria. La escuela no era simplemente un lugar físico, era un refugio de infancia, un testigo silencioso de sueños, risas y primeras amistades que, incluso después de 20 años, seguían vivos dentro de él. Finalmente, se detuvo en medio del pasillo, respirando profundamente. Podía sentir cómo la energía del lugar lo abrazaba, recordándole que, aunque la vida lo había llevado por caminos lejanos y desconocidos, siempre podía volver a sus raíces, siempre podía reconectarse con aquel niño que había sido feliz sin pedir nada más que jugar, aprender y soñar. Por un momento, cerró los ojos y permitió que un sentimiento profundo de gratitud lo recorriera, por la escuela, por las personas que la habitaron, por los recuerdos que lo acompañarían para siempre. Y mientras abría los ojos, supo que ese lugar, a pesar del paso del tiempo, seguía siendo suyo, un rincón sagrado donde la felicidad y la inocencia nunca desaparecerían. Al salir del pasillo y adentrarse en el patio, una sensación extraña pero reconfortante lo envolvió. Los rayos del sol caían suavemente sobre los árboles que habían crecido junto a la cancha, proyectando sombras que parecían bailar con el viento. Observó a los niños correr, gritar y jugar con una energía que le resultaba familiar, casi como un espejo de sí mismo muchos años atrás. Cada salto, cada carcajada y cada grito de emoción lo transportaban a sus propios días de infancia,
cuando el mundo parecía inmenso y cualquier sueño posible. Sintió un nudo en la garganta al notar la intensidad con la que aquellos pequeños vivían sus aventuras, recordándole que la felicidad simple, esa que no depende del dinero ni del estatus, siempre había sido la más poderosa. Se acercó a un grupo de maestros que conversaban bajo la sombra de un árbol centenario, sus rostros marcados por los años pero iluminados por la calidez de la experiencia. Sus pasos fueron firmes pero respetuosos, como si no quisiera interrumpir la tranquilidad del lugar. Al presentarse, notó la sorpresa y el reconocimiento en sus ojos, aunque también había un matiz de incredulidad. «Hace tantos años», murmuró uno de ellos, mientras su sonrisa se ensanchaba. El millonario comenzó a relatar su historia, hablando de su niñez en esos pasillos, de las travesuras que lo hacían reír incluso hoy, y de cómo cada enseñanza había sido un ladrillo en la construcción de su vida. Los maestros escuchaban atentamente, a veces asintiendo con la cabeza, otras con la mirada perdida en recuerdos propios, como si por un momento hubieran regresado a su juventud también. Mientras hablaba, recordó a aquellos compañeros que habían sido su familia fuera del hogar. Pensó en las largas horas compartiendo secretos bajo la sombra de los árboles, en los juegos que terminaban con risas y a veces pequeñas discusiones que se resolvían con abrazos y disculpas sinceras. Se dio cuenta de que, aunque la vida lo había llevado por caminos muy distintos, esos lazos invisibles todavía existían, escondidos en la memoria, listos para revivir en un instante. Sus palabras fluyeron con naturalidad, sin pretensión, porque entendía que no era necesario impresionar, la escuela y sus antiguos maestros podían percibir la verdad en cada emoción, en cada sonrisa nostálgica y en cada pausa cargada de sentimiento. El aire del patio estaba impregnado de una mezcla de aromas, el césped recién cortado, la tierra húmeda después de la lluvia, y un tenue olor a pintura de las paredes que había sido renovada. Cada fragancia lo conectaba aún más con su infancia, provocando recuerdos que no había visitado en décadas. Se acercó a la biblioteca, cuyos estantes aún conservaban algunos libros antiguos, y tocó con delicadeza la cubierta de un ejemplar que reconoció al instante. Las historias que había leído ahí, los personajes que lo habían inspirado y los mundos que había imaginado, habían sembrado en él un deseo imparable de crecer, aprender y explorar. Comprendió que cada pequeño momento de esos años había sido fundamental, como si la vida hubiera construido un mapa de su éxito a partir de simples pasos en este patio. Mientras conversaba con los maestros, un grupo de niños curiosos comenzó a acercarse, atraídos por su presencia imponente pero amigable. Les habló con paciencia y atención, recordando cómo él también había admirado a aquellos que parecían saber más y podían enseñar algo valioso. Sus preguntas eran inocentes y llenas de entusiasmo, y él respondió con sinceridad, compartiendo historias de su niñez, de los errores que cometió y de las lecciones que aprendió con esfuerzo. La interacción con los pequeños le recordó que la verdadera grandeza no estaba en el dinero ni en la fama, sino en la capacidad de inspirar, de transmitir conocimiento y de conectar con los demás desde la autenticidad. En un momento, se detuvo y observó cómo el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Sintió una gratitud profunda hacia todos los que habían formado parte de su vida en ese lugar, maestros, amigos, compañeros y los niños que corrían ante sus ojos. Comprendió que su éxito no solo era producto de su esfuerzo, sino también de la base de valores, cariño y aprendizaje que había recibido aquí. Cada risa escuchada, cada consejo dado y cada instante de felicidad compartida eran como piedras preciosas que habían moldeado su carácter y le habían dado fuerza para enfrentar desafíos mucho mayores que los que había conocido en la escuela. Finalmente, mientras se alejaba del grupo de maestros y se perdía un momento en la contemplación del patio, sintió que algo había cambiado dentro de él. No se trataba únicamente de nostalgia, sino de una conexión renovada con sus raíces, con la esencia de quién había sido y de quién se había convertido. La escuela seguía siendo un santuario de alegría y aprendizaje, un lugar donde los recuerdos y las emociones coexistían, esperando ser redescubiertos por aquellos que alguna vez caminaron por sus pasillos. Y él, aunque ahora era un hombre con poder y fortuna, comprendió que el verdadero tesoro siempre había estado allí, en la felicidad simple y pura de aquellos días de infancia. De repente, una voz firme lo interrumpió, cortando la suave brisa de la tarde y deteniendo su recorrido por el patio. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?». Se giró lentamente y allí estaba él, un antiguo compañero de escuela que había compartido tantas risas, secretos y travesuras. Durante un instante, la incredulidad lo dominó, el tiempo había cambiado los rostros, pero no las miradas, que todavía reflejaban la misma chispa de curiosidad y complicidad de años atrás. Su corazón se aceleró, y una mezcla de sorpresa y emoción recorrió su cuerpo mientras avanzaban el uno hacia el otro. Al abrazarse, los años parecieron desvanecerse. Rieron y lloraron al mismo tiempo,
recordando las aventuras que habían vivido en aquel patio, las bromas que los habían hecho correr por toda la escuela, y los momentos en que se apoyaban mutuamente para enfrentar los pequeños miedos de la infancia. Las palabras surgían con facilidad, cada frase cargada de nostalgia, de memorias que habían permanecido ocultas durante décadas. Él escuchaba atentamente mientras su viejo amigo relataba historias de su propia vida, de los caminos tomados y de las oportunidades perdidas y ganadas, y comprendió que, a pesar de los años y la distancia, la esencia de su vínculo seguía intacta. Se sentaron en uno de los bancos del patio, observando cómo los últimos rayos de sol iluminaban los árboles y las paredes gastadas de la escuela. Hablaban de lo que habían soñado entonces, de cómo esos sueños se habían transformado en metas alcanzadas o proyectos abandonados. Recordaron a los compañeros que ya no estaban, a los maestros que los habían marcado y a aquellos pequeños momentos que, en su tiempo, parecían triviales pero que hoy tenían un valor incalculable. En cada anécdota, se percibía la admiración mutua y el reconocimiento de que, sin esos años compartidos, probablemente ninguno habría sido la persona que era ahora. El millonario, acostumbrado a la vida de negocios, contratos y decisiones importantes, sintió una emoción pura y sencilla que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que toda la riqueza y el poder que había acumulado no podían compararse con la calidez de ese reencuentro, con la conexión humana que había permanecido intacta a pesar de los años. Comprendió que los vínculos verdaderos no se miden por el tiempo ni por la distancia, sino por la profundidad de los recuerdos compartidos y la capacidad de reconocerse mutuamente en el corazón del otro. Cuando el sol finalmente comenzó a ocultarse detrás del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre la escuela, ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz y la familiaridad que los rodeaba. El millonario sabía que había vuelto no solo para recordar, sino para reconectar, para revivir la esencia de su infancia y para honrar aquello que lo había formado. Se levantaron juntos, caminando por los pasillos, compartiendo sonrisas y miradas cómplices, conscientes de que la verdadera riqueza estaba allí, entre los recuerdos y las relaciones que habían perdurado. La escuela, con sus paredes gastadas, sus bancos y sus árboles, seguía siendo un refugio de felicidad y un recordatorio de que la vida, sin importar cuán lejos nos lleve, siempre nos permite regresar a donde todo comenzó.